¿Quién en Puerto Viejo no sabía ese escándalo? A ver, nada justifica lo que pasó, empezando desde ahí. Hoy vamos a contar la historia jamás antes Contada. contada. Esa culpa que en algún momento me marcó, porque obviamente sentí culpa, obviamente las consecuencias tocaron mi vida. Nuestra historia, a pesar de que aquí los más perjudicados vamos a ser nosotros. No conocía de Dios y obviamente quien no conoce de Dios vive en la oscuridad y cree en su mundo tener la felicidad o los momentos de farra iban a llenar todo. Ahí toqué fondo yo. Ahí fue que toqué fondo verdaderamente. ¿Qué mismo había pasado en mi vida? Pero lo que sí sabía era que había tocado fondo, que había hecho mucho daño y me arrepentía mucho. Aquí no vamos a tener relaciones hasta casarnos. Yo sé que también van a haber comentarios negativos de cómo si fallaron porque son pastores. Eso pregúnteselo a Jesús. Bienvenidos a un episodio más. Episodio número 2, después del sí. Mamita, mi amor, esposa mía, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, en este episodio, estamos felices porque el episodio número 1 le fue bien, ¿ah? La gente estuvo ahí pendiente, comentaron, nos enviaban capturas de que estuvieron viendo. Todo muy bien. Por ahí medio falló el audio, que era que me reclamaba mi esposa después. ¿Por qué no se escucha Yo le mi dije audio? desde el principio, desde que estábamos aquí sentados, yo le dije, amor, yo no me escucho. Tú no sabes, Yo nunca te dije que tú no yo sabes. soy el que sabe de esto. Y yo, amor, yo no me escucho. No, yo sé, pero él lo sabía en el fondo, porque en la casa no me decía nada, era calladito y él siempre me enseña el borrador. Nunca me lo enseñó, nunca empezó. Así fue la vez pasada, así, exacto, así mismo, así. Y solo me dijo, amor, el audio como que no se escuchó, pero así nomás me la lanzó. Y ya luego yo le decía, pero déjame ver cómo quedó el capítulo. Y se me hizo loco. Cuando yo vi el video, como todas las personas, a la misma hora, casi me da algo. Yo no me escuchaba nada. Pero ese hacía el sordo. Él, no, mi amor, si se escucha, solo es un trocito. Y él mismo decía, él mismo se contestaba, amor, solo es un trocito, pero el resto te escuchas bien. Como si yo fuera sorda. Igual en el primer episodio ni estabas ahí como al principio, como que ni querías hablar. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Y qué vamos a hablar en 40 minutos? Me decías. Pero bueno, fluyó. Fue un buen capítulo, pero este capítulo va más fuego. A ver, obviamente el programa se llama Después del sí. Pero siempre hubo un antes. Existió un antes. Y en el principio la tierra estaba desordenada. Así estábamos nosotros desordenados. Bueno, hoy vamos a contar la historia jamás antes contada. Pero a priori quiero que sepan que, bueno, no es que lo hacemos ni por rating, ni por fama, ni porque hay, no sé, cuentan esto porque, no sé, quieren views. Y, bueno, hay muchas formas quizás de poder verlo, pero durante todo este tiempo, de hecho estamos 24 de agosto, o sea, mañana 25 de agosto. Bueno, este episodio lo estamos grabando martes 24 de agosto. Lunes. O sea, este episodio sale el día miércoles, pero mañana 25 de agosto cumplimos 4 años de casados. 4 años de casados. Como lo mencionamos en el episodio pasado, el primer año fue como ese año de prueba, ese año donde se nombró la palabra divorcio 1000 veces, donde hubo mucha... Mi esposo quitó la tarjeta donde se renovaba la suscripción. Ese año fue muy duro, pero, a ver, durante todos estos 3 años que obviamente Dios
ha obrado en nosotros, como lo hemos venido compartiendo. No somos un matrimonio perfecto, somos un matrimonio en construcción. Y desde el momento que decidimos dejar a Dios actuar, dejar a Dios que tome riendas de este matrimonio, es que hemos podido prevalecer, hemos podido sobrellevar muchas cosas juntos. Entonces, más allá del morbo, que sé que mucha gente va a llegar a este episodio más por el morbo, quiero que sepan que para nosotros es testimonio. Es un testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros y por eso lo vamos a compartir. Porque tal cual lo mencionamos en el episodio número 1, nuestra intención es ser nosotros mismos. No venimos acá a creernos los superhéroes de Marvel, como siempre menciono yo. Somos de carne y hueso, como cada pareja, como cada persona que pueda llegar a escuchar nuestros episodios. Cada episodio, la idea es poder compartir lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que vamos aprendiendo, lo que Dios sigue haciendo en nosotros, como lo menciona la palabra. Aquel que ha empezado la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el fin de los días. Entonces, eso, familia. No sé si algo quieres decir, mi amor, antes de empezar a compartir un poco nuestras experiencias, cómo nos conocimos, cómo llegamos a casarnos. Esa es la historia que muy pocos conocen. Bueno, quizás nuestras personas más cercanas la conocen, pero muchos especulan. Muchos hablan, pero nosotros, mucho antes de ser actuales esposos, nosotros tenemos una historia que obviamente actualmente está muy en boga las redes sociales. Por eso quizás nos conocen, quizás saben de nosotros, pero mucho tiempo atrás, antes no había más que los BlackBerry, el Ping, Messenger. Sí había Facebook, pero no era una red social como que la gente la usaba. Y aquí viene nuestra historia. A mi amado esposo yo lo conozco en el 2014. Pero ¿cómo lo conozco? Eso es lo que las personas no saben. En aquel tiempo, en el 2014, yo tenía una relación tóxica. Y en aquel tiempo estaba muy de moda el enviar detalles con mimos. Y aquí en Puerto Viejo solamente habían 2 mimos buenos. Uno, creo que se llamaba Iván. Sigue siendo mimo. Sigue siendo mimo. Iván, excelente. Y mi amado esposo. Entonces, yo, como estaba tan metida en esa relación tóxica, necesitaba a un mimo para enviar ese detalle. Y me lo recomiendan. Yo lo agrego a mi BlackBerry, al PIN, lo contrato para esa entrega, lo envío hasta fuera de Puerto Viejo, porque esa persona con la que yo estaba no era ni siquiera de aquí Puerto Viejo, y lo envío. Y él hace su trabajo, la persona queda enamorada del trabajo de aquel personaje aquí. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque mi esposo hacía su trabajo excelente. Y yo lo dejé agregado. Fuimos amigos como un año y más creo que fuimos amigos, porque yo lo dejé agregado. Yo terminé esa relación, pero aún así yo fui amiga de él. Desde aquel entonces, 2014. Ojo, sí, 2014. 2014 yo venía... No. 2014 nos hicimos novios. Ah, ya, 2013 creo 2012, que fue. 2012, 2013. Ya, pero nuestra historia empieza desde el 2014. Desde ahí quiero recalcar. Yo, desde ese entonces yo venía arrastrando problemas de inseguridad, problemas de amor propio, problemas de depresión, etcétera, etcétera. Y yo siempre me caracterizaba por publicar cosas de caritas tristes, estados depresivos. Y Doño siempre me los comentaba. Siempre me los comentaba. Doctorita, ¿por qué está triste? ¿Qué Mentira, le pasa? él siempre andaba lanzando ahí como para pescar. Siempre. Hasta que, bueno, nos hicimos novios. Nos hicimos novios en el 2014. Y ayer estuve revisando y estuve sacando cuentas y nosotros fuimos novios en un agosto. Ajá. Fuimos novios en un agosto.
Nos hicimos novios en un agosto. Terminamos en agosto. No, fuimos novios en un agosto. Porque pasamos fin de año juntos. Fuimos novios en un agosto, fin de señorito. Año, Navidad. Sí. Y carnaval. Carnaval. ¿Verdad? Fuimos novios en un agosto. Fuimos novios aproximadamente 8 meses, más o menos. 7, 8 meses. Ajá. O casi un año. Entonces, en aquellas épocas yo ya tenía mis 2 hijas. Tenía a Saruquita y a Desiree. Tenían como 3 años una y la otra tenían como 5 años. A ver, no, 7 o... Saruquita tenía como 7 y Desiree tenía como 3 o 4 años. No me recuerdo bien cuántos años tenían. Chiquititas. Pero eran chiquitas. Mis hijas siempre van a decir algo. Que aquella Navidad fue la mejor Navidad que ellas tuvieron. Siempre lo Porque ese novio que tuvo la mamá las llenó de regalos. ¿Y quién fue ese novio? Davis Online. Pero bueno, en aquella época yo era alguien muy madura. Siendo honesta, yo no quería nada serio. No sabía ni qué quería para mi vida. Mi esposo sí quería a alguien serio. Abro paréntesis. Desde aquella época me pedía un hijo. Yo creo que eso le asustó. Literal. Como ella ya tenía 2 hijas. Me asustó tanto. Porque me pedía un hijo y yo no quería más hijos. No quería más hijos. Aquí estoy con 2 hijas más. Pero bueno. Y duramos como 8 meses, más o menos, por nuestras inmadureces. Porque de verdad éramos muy inmaduros. Uno más que el otro. Y esa fue nuestra historia. A priori, yo reconozco que a él le hice mucho daño, muchísimo, porque él estaba muy enamorado de mí. Se notaba mucho. Todo el mundo se dio cuenta. Pero yo no estaba, no quería nada. Yo era alguien que quería, no conocía de Dios. Y obviamente quien no conoce de Dios vive en la oscuridad y cree en su mundo tener la felicidad o los momentos de farra iban a llenar todo. Y eso era lo que yo quería en aquel momento, a pesar de tener 2 hijas. Y lo dejé ir, pero a pesar de eso yo rescato de él que no me guardó rencor. No me guardó rencor, aunque mi suegra ahí sí me odió. ¿A quién le guardo rencor yo? Mi suegra ahí sí me odió, porque él se fue a vivir a Guayaquil huyendo de mí. Se fue a vivir a Guayaquil. Olvídala mejor. Mejor no digo nada. Porque ahí mi compañero aquí se volvió un mujeriego. Obvio, siempre digo, después de me rompieron el corazón en 1000 pedazos, ahí como que ya me... Pero nunca dejamos de ser amigos. Nunca dejamos de ser amigos, porque después de cada ruptura amorosa que tenía él, siempre me escribía. Siempre fuimos amigos. Yo sabía cada detalle de la vida de él. Es más, yo una vez me hice una sesión de fotos y él me la tomó. Siempre teníamos contacto. En el 2018 yo perdí la visión por una enfermedad de los 2 ojitos. Y yo me acuerdo que nadie me visitó. Nadie. Ni mis amigos. Nadie. Y yo no sé por qué él supo. Yo creo que yo lo publiqué, no sé. Pero él llegó a mi casa en una pasolita. Él llegó a mi casa con unos chocolates, unas galletas. Y un libro. Y un libro. Yo no podía leer. Estaba ciega. No, el libro no fue ahí. Fue después. No estuve en un libro, pero creo que no fue ahí. Me llevaste al gimnasio. Siempre estaba pendiente. Él siempre estaba pendiente. Pero eso las personas ignoraron en un momento después. Un momento mucho después. Él siempre... Mi familia siempre lo contrataba para fiestas infantiles porque él era animador de fiestas. Siempre fuimos amigos, más que cualquier otra cosa, a pesar de que nuestra relación terminó en muy malos términos de mi parte. O sea, recién me pongo a pensar que yo me hice mujeriego por ti. O sea, tú fuiste la causante de que yo fuera... A ver. Nadie aquí es causante de nada. Nada, estoy molestando. A ver... Obviamente me enamoré mucho, me dolió y siempre como que fue ese amor que te marca. Yo en algún momento dije que ella ha sido la mujer por la que más he llorado. Uno siempre tiene como ese amor que te hace llorar y berrinchar. Luego fue el remix. Y que te quieres emborrachar y la recuerdas y bueno, todo ese drama.
Entonces, bueno, hasta ahí, ahora viene todo lo que en algún momento todos han de haber querido escuchar, la historia jamás contada, pero antes suscríbanse al canal. Gracias a nuestros amigos de Activen la campanita. A nuestros amigos de Max Water que nos envían agüita para que vean, ya confían las marcas en este programa. Bueno, de ahí, como mi esposa lo acaba de mencionar, siempre tuvimos contacto y realmente yo siempre fue como que fue ese amor que me marcó ya. De ahí pasaron muchas cosas en mi vida, bla, 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 hasta que llega el momento que todos me conocieron, bueno, no todos, una gran mayoría. Yo siempre venía haciendo videos, ¿no? En redes sociales y demás. Cuando empecé a hacer un contenido familiar, ya habían pasado muchas cosas en mi vida. Ya habían pasado también la etapa de que habíamos, bueno, con la mamá de mi hija, de Victoria, ya habíamos terminado y todo lo demás. Ella tuvo un compromiso, tuvo otro hijo y todo lo demás. Y ahí fue que comenzamos a salir y todo lo demás. Y como que yo dije, bueno, veamos qué pasa. Siempre fue como esa intención de veamos qué pasa, porque ella recién había dado a luz, tenía 2 meses creo con su segundo hijo, pero yo decidí como que intentarlo, ¿no? Y ahí fue que todo empezó con el tema de las redes sociales y demás, contenido familiar. Son cosas que nunca, como digo, quise topar, ni mencioné, ni nada por el estilo. Pero hoy, obviamente, quiero sincerarme un poco con respecto a todo eso, ¿no? ¿Qué puedo decir? Siempre como que traté de dar lo mejor de mí, pero algo dentro de mí como que nunca conectó, nunca fue como que me sentía, como decir, del todo realizado, a pesar de que ya había un hogar, por decir. Nunca nos casamos, ¿no? Pero había un hogar. Y en esa temporada fue que nosotros volvimos a empezar a hablar. Volvimos a empezar a hablar y demás. Y el resto, pues, hoy corroboro lo que obviamente mucha gente a veces comentaba, decía. Termino, obviamente, esta relación. Y ahí viene lo que queremos, obviamente, compartir y que, o sea, toco con pinzas todo lo que acabo de mencionar, también porque no quiero igual justificarme de nada, ni mencionar nada, ni decir nada en contra de nadie. Lo que hoy menos queremos, y creo que mi esposa y yo lo podemos compartir con las manos en el corazón. Dios ha obrado mucho en nosotros y lo que menos quisiéramos hoy es hablar mal de nadie, ni que nadie salga, ni hablar mal de nadie, ni juzgar a nadie, ni nada por el estilo. Más bien venimos a contar nuestra experiencia, a contar nuestra historia, a pesar de que aquí los más perjudicados vamos a ser nosotros. Pero ahí es donde obviamente Dios entra. Durante toda esta etapa hubieron muchos comentarios de que nadie puede rehacer su vida bajo las lágrimas de otra persona, que todo lo que empieza mal termina mal. Y quizás sí, la verdad que nada que empieza mal termina bien. Pero ahí es la parte que mucha gente ignora y es lo que queremos hoy en sí compartir. Porque luego de todo esto que pasó, nosotros sí, yo terminé esta relación y comenzamos a salir y lo demás. Pero ahí fue en el punto en que yo me encontré y dije, bueno, la embarré, la cagué, fallé horrible, dañé mi reputación, dañé mi imagen en redes sociales que había construido durante tantos años y demás. Entonces algo dentro de mí como que sabía que no estaba bien todo eso y nosotros terminamos. Entonces yo termino, digo, ¿sabes qué? Dejemos esto hasta aquí porque yo no quiero seguir con algo que obviamente no estuvo correcto, por decir. Puede ser que te ame, que me guste, que me encante, que siempre fuiste el amor de mi vida, pero dejémoslo ahí. Entonces cuando esto pasa, nos distanciamos, nos separamos, terminamos todo y ese fue el punto de quiebre para mi esposa. Y desde ahí siempre yo digo, bueno,
cada uno tocó fondo en algún momento. En ese momento mi esposa tocó fondo porque se la jugó todo por mí. Ella no era una mujer de redes, pero aún así se la jugó por mí, nos dejamos llevar, todo lo demás. Y fue muy afectada también su imagen y los comentarios y todo eso que obviamente le afectó. Ahí fue el momento que mi esposa tocó fondo y conoce a Jesús. En ese momento mi esposa tiene un encuentro con Dios. Y antes que cuentes tu parte, porque obviamente ese ya es tu proceso, lo que quiero rescatar, y siempre lo digo, es que mi esposa verdaderamente, cuando tocó fondo en ese momento, conoció a Dios de verdad, porque desde ese momento hasta el día de hoy mi esposa permaneció en Dios. Y ahí la diferencia con muchas personas que obviamente siempre lo hemos compartido y sé que es un tema de prédica, de mensajes que siempre se ha topado. No es lo mismo un remordimiento que un arrepentimiento. El remordimiento es momentáneo y la gente vuelve a lo mismo. Pero el verdadero arrepentimiento es cuando te arrepientes y verdaderamente cambias. Mi esposa se arrepintió, conoció a Dios, se agarró de Dios y hasta el día de hoy se volvió a soltar. Nunca más volvió a a la farra, a la joda, a la muchachada, a la grillería, por decirlo así, o demás. Permaneció en Dios. Entonces ella tocó fondo, nos separamos y ella comienza su vida con Dios. Que obviamente ahí puedes compartir un poco referente a eso, ¿verdad? Ciertamente, completando lo que mi esposo dijo, a ver, nada justifica lo que pasó, empezando desde ahí. Yo venía, como en algún momento subí, o mi esposo subió mi testimonio, yo venía desde una identidad, una crianza muy, muy herida, muy marcada, venía con un vacío muy enorme, venía de relación tras relación tras relación, y cuando vuelvo a topar a mi esposo, que fue en el 2021, yo venía con una relación ya con una persona 5 años, y venía súper mal. Añadido a esto, venía con un cuadro de depresión y ansiedad, a tal punto que yo quería suicidarme. O sea, venía muy colapsada, no lo justifico. Actualmente yo doy testimonio de eso porque la gracia y la misericordia de Dios me alcanzó. Siempre daré testimonio de eso. Y si hoy accedí a contarlo, a sentarme aquí y a testificarlo, es porque simplemente a mi Dios ya me libró de esa culpa que en algún momento me marcó, porque obviamente sentí culpa, obviamente las consecuencias tocaron mi vida, porque no solamente la parte de mi esposo fue afectada, también mi parte fue afectada, mi familia, mis hijas, porque yo no era, como mi esposo decía, yo no era alguien de redes, yo soy médico, mi entorno se vio muy afectado. O sea, yo pasé de ser la médico a ser la daño hogar. Entonces, fue una temporada muy difícil para mí, porque no sabía qué mismo había hecho, no sabía qué mismo había pasado en mi vida, pero lo que sí sabía era que había tocado fondo, que había hecho mucho daño y me arrepentía mucho. Me acuerdo que cuando mi esposo me dijo, no podemos seguir, sí sentí coraje, sentí rencor, sentí odio, pero a la vez sentí como esa sensación de no puedo seguir así, no puedo, otro fracaso más, ya no puedo. Siempre creí en Dios, pero no era alguien como que conocía al fondo de Dios. Vimos en redes la iglesia Vida Nueva, la que está en la avenida 5 de junio. ¿Viste? Vimos y yo te la enseñé. Y nosotros fuimos. Nosotros fuimos. No. Fuimos con tu familia. Eso fue después. Mami, eso fue después. Fuimos. No, mami, eso fue después. Fuimos una vez. Fuimos una vez. No recuerdo. Fuimos una vez. Fuimos una vez, un domingo. Y cuando usted me terminó y se fue a Quito con su familia, yo me quedé sola. Entonces, yo me acuerdo que
mi esposo me termina no me acuerdo si fue viernes o sábado. Y yo me encontraba en mi cuarto, estuve 7 días sin comer. 7 días. Que cuando salí de ese cuarto todo el mundo me preguntaba que si era que algo me había pasado, porque salí flaquitita. Y yo me acuerdo que estaba mirando el techo y yo decía, ¿qué voy a hacer? Yo miraba mis redes y eran notificación tras notificación. Jamás en mi vida me había pasado eso, jamás. Y no eran mensajes bonitos, eran mensajes horrorosos. Y yo fui al culto a aquella iglesia y me topé a una doctora que se llama Araceli. No sé por qué ella se me acercó, creo que es Dios. Y ella me acogió en su casa, en unas casas de vidas, en las células que hacen. Gracias a ella, yo conocí a la pastora Gloria, a quien agradezco muchísimo el día de hoy. Por ella yo conocí a Dios, por ella yo me bauticé, por ella yo no me solté de Dios. Yo sigo diciendo el día de hoy que fue por el propósito de Él, porque habiendo tantas personas en esa congregación, porque hay muchas, yo digo, ¿qué vio en mí? O sea, porque yo era alguien desconocida, alguien que llegaba a esa congregación hecha trozos, que obviamente me sentía señalada, porque ¿quién en Puerto Viejo no sabía ese escándalo? Y yo llegué ahí hecha nada. Y ella, como todavía era la época, era post-COVID, todavía la gente no se quería reunir y demás, ella me hacía acompañamiento por Zoom. Yo me recuerdo que ella me dio un librito de 21 días que tenía que leerlo todos los días. Ese libro para mí fue tan liberador. Y paréntesis, a partir de que mi esposo, que eso la gente ignora también, la gente cree que a partir de que nosotros fallamos, nosotros seguimos. Pero no, o sea, nosotros fallamos y creo que duramos 1 o 2 meses y hasta ahí. Yo lo bloqueé de todos lados. Lo bloqueé porque yo quería decirle de todo, no se imaginan, yo no soy una persona que era impulsiva, pero no soy la típica que ustedes me van a ver en redes diciendo algo de alguien, jamás. Ni cuando no conocía a Cristo, nunca, peor ahora. Pero nunca me caractericé por eso, entonces no lo iba a hacer, pero sí quería decirle hasta que no era bonito, ya. Pero sí lo bloqueé. Entonces yo no sabía nada más de él. Sí tenía contacto con la familia de mi esposo, con su hermana, con Lady, a quien la considero mi hermana. Ella sí nunca me soltó. Bueno, esa es la parte que a lo mejor mucha gente ignora, porque luego de lo que pasó, somos conscientes. Como digo, esto es parte de nuestro testimonio, porque no es que simplemente nos valió cacahuate y demás. De hecho, yo siempre como que cargué con esa culpa, de ese peso de saber que afecté a una persona, que afecté también a una familia, que afecté también quizás a toda la gente que nos rodeaba, a muchas personas, ¿no? Y eso lo cargué durante mucho tiempo, que bueno, más adelante lo voy a compartir. Tuve que soltarlo. Yo me acerqué a la mayoría de los afectados a pedir perdón, a pedir disculpas, a reconocer mi error, a reconocer todo lo que había sucedido, ¿no? Entonces, porque quizás no fue la manera correcta, ¿no? A veces uno espera lo peor para tomar decisiones y toma decisiones en base a nuestro deseo carnal y no mide las consecuencias, ¿no? Pero esa parte fue la que le dio quizás sentido a lo que hoy somos, porque nos distanciamos, nos separamos, no hablamos durante, no sé si fue 3, 4 meses. Yo seguí congregándome en Vida Nueva, seguí asistiendo a grupos,
busqué trabajo porque para sumarla a ese proceso de que ahora lo entiendo que eran consecuencias de mis propias decisiones, porque la gente creía que yo estaba feliz de la vida, pero no, yo estaba en el proceso de mis propias malas decisiones. Yo estaba sin trabajo, pero comencé a ponerle fin a todo y comencé a darle prioridad a lo que Dios quiere. Predispuse mi corazón a Él, comencé a darle el primer lugar a Él, conseguí trabajo y así me mantuve por 4 meses, enfocada en sanar, en restaurar, en mis hijas, y me alejé un poco de las redes. Y creo que la gente podía ver que yo estaba enfocada, a pesar de los malos comentarios, yo seguía, y de mi esposo yo no sabía nada, solo tenía contacto con la familia de mi esposo, pero cuando querían decirme algo, yo simplemente nada, hasta que un día yo asistí a una célula y hablaron del perdón. A priori la pastora sabía de todo porque yo cuando llegué a la iglesia, obviamente tuve que contar todo, ya la iglesia sabía. Pediste consejería. La pastora me siguió, consejería me daba todas las semanas, que yo estaba destruida, o sea, yo estaba en 1000 pedazos. La pastora sabía que yo lo tenía bloqueado, la pastora siempre me decía que yo tenía que perdonar, yo tenía que, si Jesús me había perdonado, si Dios me había perdonado, yo quién era para guardar rencor, a pesar de que yo había recibido el rechazo de Él. Y esa vez, en aquella reunión, yo me sentí tan confrontada por el Espíritu Santo que yo dije, no, pues, ¿quién soy yo para hacerlo? Entonces yo lo que hice solamente fue desbloquearlo. Me acuerdo que esa noche yo lo desbloqueé y me acosté a dormir. Y en la mañana, cuando me levanto, oh sorpresa, encuentro un emoticón de aquí, mi compañero. Una carita asombrada porque obviamente me había percatado que me había desbloqueado. Y ahí fue que yo le pedí perdón por algún mal comentario que yo le hice, porque yo creo que sí fui un poquito grosera antes de bloquearlo. Y ahí comenzamos a hablar. Pero antes de volver a vernos, creo que chateamos un mes. Sin vernos, no lo volví a ver, o sea, no fue que lo chateamos y nos volvimos a ver, no. Yo seguí trabajando, seguí asistiendo a la iglesia, seguí recibiendo consejería y no lo veía. O sea, claro, yo no fue como un volver así de emoción, de golpe, de pum, 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 pam. No. Sino que en mi mente también yo decía, a ver, a mí me empezó como a llamar la atención. De por sí, obviamente, siempre sentía que te amaba, siempre decía que era la mujer de mi vida, de mis sueños y demás. Obviamente hubo una historia antes, siempre digo que fue la mujer que más me movió el piso, por la que más lloré, por la que me cambié de ciudad y tantas cosas, ¿no? Entonces había algo dentro de mí, había el gusto, había quizás el sentimiento y todo eso. Pero aún en medio de eso, yo me empecé a percatar que estaba yendo a la iglesia, que estaba buscando de Dios. Pero obviamente como yo conocía ya un poco también de Dios y todo lo demás, yo tenía como esa incredulidad. Dije, no, esta man capaz que es un rato que está en Dios y ya después ha de volver a las farras y todo eso. Pero con el tiempo me di cuenta que su conversión había sido real, había sido de verdad, que había encontrado a Jesús y todo era Dios y ya no ponía los típicos estados depresivos, sino estados hablando de Dios, una palabra, un versículo, un texto, e ibas todos los domingos a la iglesia. Ahí fue que yo dije, wow, o sea, me impactó eso y comencé, y al mes que desde que me desbloqueaste y empezamos a hablar, pasó como un mes, como tú dices, y la primera vez que nos volvimos a ver fue en la iglesia. Y ni siquiera así como que sentados juntos, era como que, bueno, voy a ir a la iglesia que tú estás yendo, tú por allá, yo por acá. Yo era en la Castrocita, al frente estaba yo. Ya, pero de ahí pasó como que un mes más y ahí fue que ya empezamos nuevamente como que a conversar, a hablar, a vernos. Fuiste un día de la madre, ¿te acuerdas? yo le digo a mi esposa... Esperó que yo saliera y me dice, feliz día de la madre. Y yo le digo, gracias, igualmente. Estaba tan nerviosita que dice, gracias, igualmente. Pero
en ese sentir de decir, a ver, pasó lo que pasó, la embarramos, fallamos, has conocido de Dios. Yo era alguien que también siempre tenía como ese sentir, ese deseo de que... Bueno, yo fui marcado por el Espíritu hace mucho tiempo atrás, ¿no? Pero siempre tenía ese ida y vuelta con Dios, me enfriaba. Y bueno, yo vengo y digo, o sea, ya pasó lo que pasó, ya estamos acá, ha pasado full tiempo, veo que está buscando de Dios. No sé, ¿qué tal si intentamos nuevamente, pero hagamos las cosas bien? Con Dios. Entonces, por eso fue que nosotros, en ese afán de decir, hagamos las cosas bien, decimos, no, aquí no vamos a tener relaciones hasta casarnos. Literal, nos guardamos, nos cuidamos. Creo que duró esos 2, 3, 4 meses hasta que dijo, no, casémonos, compa. Le pedí la mano y nos casamos. Entonces, claro, la gente se quedó con que siempre seguimos juntos. Nunca hubo como esa separación de 3, 4, 5, 6 meses, que fue todo ese proceso en el que obviamente tú conociste a Dios, te acercaste a Dios. Y bueno, quizás esa es la etapa que la gente ignora. Reconocemos que hicimos mal, no fue que hicimos mal y seguimos mal y nos importó poco el mundo, por decir. Entonces, esa etapa, quizás, esos pasos de querer hacer las cosas bien, creo que fue lo que nos mantuvo hasta hoy. Nos casamos. Obviamente, si ya lo analizamos bien, todo pasó igual muy rápido. Todo fue enero, nos estábamos casando en agosto. A pesar de que fue enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. 8 meses. No, pero digo de que nosotros terminamos como en febrero, marzo, abril, mayo, que no hablamos, junio, julio, agosto. Fue como que toda esa temporada fue ese proceso en la que Dios fue obrando en nosotros. Bueno, más en ti. Porque ahí cuando ya después de casarnos, ese primer año de casado fue también un año que yo fallé muchísimo, le fallé a mi esposa. Quedó embarazada, yo no estuve pendiente. Ahí fue que me fui a mi desierto, pero mi buen desierto. Y creo que ahí hasta volví a tomar, me descarrilé feísimo, horrible. Porque luego de casado, luego de que estábamos bien con Dios y todo lo demás, yo empecé, ahí era que cargaba con ese peso, esa culpa todavía de que había fallado, de que había afectado mi imagen y todo lo demás. Ahí fue que me quise como ese soltar de todo eso, fue que comencé como digo, me descarrilé, pedí perdón a todas las personas implicadas, me acerqué, me arrepentí de verdad de todo el daño que había ocasionado, porque soy consciente que lo hice. Nunca quizás lo compartí así abiertamente, pero obviamente no fue simplemente que pasó y ya construimos quizás un matrimonio sobre lágrimas de otras personas, ¿no? O sea, creo que fue ese arrepentimiento de verdad de la cagué, la fallé, tomé decisiones que implicaron muchas situaciones. Pero luego de que eso pasó, ya casado con mi esposa, fue que literal, yo nuevamente es como que digo, ok, ya sí, quería sacarme este peso, pero ahora obviamente ya estoy afectando a mi esposa, estoy afectando a mi hija que viene. Y se me hacía difícil porque ya el enemigo me tenía con sus garras, ya estaba tomando, saliendo, comenzó a salir con varias chicas y demás, o sea, fue terrible. Y en ese punto fue que ahí toqué fondo yo. Ahí fue que toqué fondo verdaderamente. Justamente estamos grabando esto, como digo, lunes 24, ayer domingo 23. El mensaje que compartía hablaba referente a la roca que es nuestro Señor Jesús. Y eso es algo que siempre yo comparto, porque yo digo, cuando uno toca fondo, la pregunta es, ¿qué encontraste en tu fondo? Hay gente que dice, no toqué fondo, pero siguen lo mismo. Y compartíamos sobre los dos cimientos, dice, aquel que edifica sobre la roca, aquel que edifica sobre la arena. Entonces, cuando toca fondo,
y sigues en lo mismo, es como que estás encontrando simplemente arena y sigue la arena porque eso no es tocar fondo. Tocar fondo es cuando encuentras la roca, cuando te encuentras con Jesús y todo cambia. Mi tocar fondo fue verdaderamente, me encontré con Jesús por primera vez, decía, bueno, sí conocía de Dios, la palabra y demás, pero ese fue mi encuentro real con Jesús. Siempre lo compartí. Y de ese momento para acá fue que pasaron ya más de 3 años, porque fue el primer año. De ahí recuerdo que no, ya cuando yo toqué fondo, empecé a hacer las cosas bien. Cumplimos el aniversario, que fue cuando cumplimos el primer año, fue como que, qué lindo aniversario con todo lo que haya pasado, ¿no? Pero creo que fueron, de ahí para acá, ya han pasado 3 años maravillosos de nuestro matrimonio, en el que testifico, porque yo, a pesar de todo y todo, nunca había tenido una relación que durara más de 1 año. Siempre fue muy inestable, relaciones fugaces, relaciones de meses. Pero tener hoy ya, vamos a cumplir mañana 4 años, obviamente, pero 3 años seguidos haciendo las cosas bien, para mí ha sido solo Dios. Ese es mi testimonio, decir, verdaderamente Dios me cambió mi inestabilidad, cambió toda esa parte inestable que tenía yo emocional y sentimentalmente. Hoy lo celebramos y ese es mi testimonio. Por eso siempre digo que cuando uno tiene un encuentro real con Jesús, todo cambia, porque Jesús no hace las cosas a medias. Cuando Jesús verdaderamente toca a una persona y hace el milagro en una persona, lo hace bien. Jesús dice que hizo el mejor vino, porque no hay otra manera de hacerlo. No es que ahí, bueno, Jesús va a hacer, convierte el agua en vino y te da un Miraflores, el vino de 3,50, ¿no? Y bien que lo toma. Hace el mejor vino y la botella más cara de vino sobrepasa los $300,000. Es un milagro millonario. Jesús cuando hace algo lo hace bien. Y lo hizo conmigo, lo hizo contigo cuando tenía que hacerlo. Y ese creo que es el testimonio y lo nunca antes contado de parte de nosotros. Ha sido obviamente duro, ha sido difícil, pero ¿quién contra también los planes que a veces Dios tiene ya destinados, por decirlo así? Quizás en medio de nuestros errores, en medio de nuestras fallas, Él también interviene, porque por eso la palabra dice en Romanos 8:28 que para los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Y Dios obra a través de nuestros errores, de nuestros defectos, y lo hace funcionar para bien. Creo que eso ha sido parte de nosotros, porque a pesar también de que tenemos un pasado, a pesar de que tenemos fallas, a pesar de que tenemos errores, la palabra se cumple y dice que Él escoge de lo más vil y menospreciado para avergonzar a los que se creen sabios. Y nosotros nos sentimos menospreciados, vil, pero a Dios le plació escogernos. Y antes de que, bueno, sigas compartiendo un poco referente a todo esto, en el siguiente capítulo, porque este capítulo queríamos contarle ese testimonio jamás contado de nuestra historia, nuestro amor, de nuestro llamado. En el próximo capítulo le vamos a compartir cómo lo hicimos pastores, porque una cosa es lo que Dios ha hecho en nosotros y otra cosa es cómo llegamos a ser pastores. Eso en el siguiente capítulo, para que no se lo pierdan. Suscríbanse, activen la campanita. En el próximo episodio compartan el video. Le vamos a compartir todos los detalles, porque hay una historia también tremenda y dura y fuerte de cómo fue que llegamos hasta acá. Pero creo que se nos ha hecho difícil también creernos el llamado, el ser pastores, a mi esposa también. No es que, ay, sí, ya somos esposos y hagámonos pastores. Como la gente piensa que simplemente decir, ay, sí, queremos ser pastores y ya. No, ha sido muy difícil porque aceptar el llamado, tanto mi esposa como para mí, fue difícil, fue duro, fue decir, ay, sí, somos pastores. No, Dios ha obrado muchísimo. Y básicamente el objetivo de este capítulo, como lo decías al principio, es que no sé quién esté pasando esto actualmente, quién haya fallado o quién esté fallando. No es juzgar, no es creernos más, es simplemente testificar de que cuando hay un corazón
con un arrepentimiento verdadero y predispuesto para que Dios obre, siempre, siempre va a haber un propósito mejor. Siempre Dios va a obrar, siempre Dios te va a hacer nuevo, siempre Dios va a cumplir sus promesas. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, porque de nada sirve que haya solamente remordimiento, es decir, sentir culpa y el día de mañana volver a hacerlo. Eso no es un arrepentimiento. Ni un verdadero encuentro con Jesús. Ni un verdadero encuentro con Jesús. Yo sé que también van a haber comentarios negativos de cómo si fallaron porque son pastores. Eso pregúnteselo a Jesús. Suena un poco despectivo, pero yo lo logré entender. Yo al momento pago todavía consecuencias de pagamos de muchas malas decisiones, no solamente de esas, porque el ser pastores no nos hace exentos de cometer errores, de haber fallado en un pasado. Todos fallamos, pero ¿qué hacemos para eso o para remediarlo? Es lo que nos hace diferente. Nosotros buscamos a Dios todos los días, le pedimos perdón y predisponemos nuestro corazón para que Él obre y cumpla el propósito por el cual fuimos creados. Y eso es lo que nosotros queremos con estos capítulos, que se den cuenta que sí se puede, que sí podemos y sí tenemos un propósito verdadero, que todos tenemos un propósito. No solamente nosotros por ser pastores, no, todos tenemos un propósito hermoso. Y nada, básicamente eso, de que ahora nosotros no somos un matrimonio perfecto. Sí tenemos peleas, tenemos desacuerdos, pero Dios sigue estando en el centro. Al final del día, siempre nos ponemos de acuerdo porque Dios siempre obra. El Espíritu Santo siempre nos confronta y siempre nos hace ver que no estamos bien, que la paz siempre tiene que sobreponerse y que el enemigo es el que siempre quiere dividir. Y es lo que nosotros queremos y anhelamos, que todos los matrimonios sean exitosos en Dios. Básicamente es eso. Sí, porque, bueno, algo que recato de lo que acaba de mencionar mi esposa, que es fundamental. Y es que Dios obra cuando tú se lo permites, cuando tú verdaderamente te dispones. Porque hay mucha gente que simplemente atraviesa un dolor, atraviesa una situación, medio busca de Dios, pero no le permite a Dios obrar. Y eso es lo más difícil. Eso es lo que más nos ha costado. Pero creo que si algo hemos podido hacer es justamente eso, decirle, Dios, aquí estamos. Quizás no hemos sido los mejores hijos, pero tu palabra dice que tú nos perdonas, hay un texto que me fascina que dice que Dios nos perdona y no solo eso, sino que arroja nuestros pecados a lo más profundo del mar y se olvida. Él se olvida. Pero hay gente que tiene el ministerio del buceo y se quiere meter a sacar y recordar de tu pasado. Pero sabemos que ese es el diablo. Solamente el diablo y la gente que se deja abusar por el diablo. Ahorita después de que lo publiquemos van a haber varios. Es que es imposible que alguien que tenga verdaderamente a Dios y tenga a Jesús en su corazón critique y se ponga a hablar mal de otra persona, porque a priori eso no es de Dios. Entonces, es el diablo que te recuerda tu pasado y usa personas para recordar tu pasado y estar ahí en lo mismo de siempre. Pero a pesar de que no calificamos, es que nadie califica. Cuando Dios llama a alguien para un propósito, no lo llama porque sea el perfecto, porque tenga los mejores talentos. Él lo llama y lo perfecciona. Porque califica para el puesto de pastor. Mentira, nadie califica para el puesto de pastor. Dios llama y escoge de lo más vil y menospreciado para Él usarlo. Dice la palabra para que nadie se jacte, para que nadie se vanagloríe en el sentido de no, si es que yo soy pastor porque fui buena persona, porque hice las cosas bien, porque tengo dones, porque tengo talento, por eso Dios me escogió. Mentira. Eso es un mal pensamiento que a veces tenemos. Por eso nosotros, al menos yo, que siempre, soy el que más predico los domingos, que predico los domingos, siempre digo... No me dejan predicar a mí. Mentira, no quería predicar los domingos. No me dejan, porque cada que quiero hacer la oración por las ofrendas, me baja allá arriba.
Es que la pongo a hacer la oración por las ofrendas y tiempo de gratitud y quiere predicar una hora. A la gente le gusta. Entonces Comenten. Entonces predique. Cada que yo hago la oración por las ofrendas, la gente aquí me dice, pastora, qué lindo tiempo, pastora, qué lindo tiempo. Predique. Es que ella no quiere predicar todo el mensaje. Solo lo predican en el tiempo de mujer, pero celos. ya va a llegar el domingo que predique todo un día. Tiene celos. Todo el mensaje. Tiene celos. Pero a lo que voy es que yo siempre reconozco y digo, y la gente lo sabe, yo no soy el superhéroe de Marvel que se para acá al frente porque sea el mejor, porque tenga el mejor testimonio, porque soy el más bacán. Mentira, soy de carne y hueso, tengo errores, tengo defectos, tengo luchas como todos ustedes. Pero en la misericordia de Dios, Él me usa para poder llevar un mensaje. El Espíritu Santo obra y se manifiesta y es el que trae el mensaje, que trae la palabra. Es algo que reconocemos. No estamos acá porque seamos mejores, sino porque nos hemos rendido a los pies de Jesús para que Él nos use y se cumpla la buena voluntad de Él en nosotros. Y es ahí lo más hermoso y es un acto que Jesús mismo puso de ejemplo. A pesar de que Él no había pecado, a pesar de que Él era perfecto y santo, momentos antes de su arresto en Getsemaní, Él dice estas palabras: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiera, sino como tú quieres, que se haga tu voluntad. Y es ahí donde muchos a veces nos quedamos, y lo digo porque también pasé por eso. Pero decirle a Dios que se haga tu voluntad y esperar que verdaderamente Dios haga su voluntad en nosotros, eso es otro cuento. Mucha gente le dice a Dios, haz tu voluntad en mi vida, pero no permiten a Dios verdaderamente obrar y que Él haga lo que tenga que hacer. Porque te aseguro que si tú le permites a Dios hacer lo que Él tiene que hacer, todo es diferente. Todo es diferente y por eso es que en su misericordia y como Dios ha obrado en nosotros es que hemos llegado hasta acá. Porque le hemos entregado verdaderamente nuestra voluntad a Él. Y eso, familia, esa es la historia jamás contada de nuestros labios, de nuestra boca. Creo que no venimos a desmentir nada, simplemente venimos a reconocer que fallamos. Más que historia, es nuestro testimonio. De cómo Dios nos restauró, nos sigue restaurando, porque obviamente no vamos a decir que estamos totalmente restaurados. Todos los días Dios sana, todos los días Dios restaura, todos los días Dios obra, todos los días aprendemos en Dios y todos los días Dios nos usa. Amén. Así que... Bueno, hasta aquí este episodio número 2. Muy interesante. Empezamos pero fuerte. Pero creo que es necesario para que todo lo que venga adelante, cada persona que se quede porque conecta con nosotros tal cual somos. No venimos acá con máscara, no venimos a fingir, no venimos a decir somos los más bacanes, no. Venimos simplemente en cada episodio a transmitirte lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que Dios hace, las experiencias, todo lo que vamos viviendo como ministerio también, porque somos... Y básicamente es para que sepan que se puede, siempre se va a poder seguir, siempre se va a poder, siempre vas a poder tener una nueva oportunidad. Dios siempre te va a restaurar, Dios siempre te va a dar un nuevo propósito. Solamente predispónete, síguelo. Dios solamente quiere que lo sigas, nada más. Amén. Y ese es el secreto. Eso, como digo, somos... Es un poco duro. Incluso hasta en el matrimonio mismo, recién 4 años. Hay gente que tiene más años quizás. En el ministerio somos un ministerio joven, un ministerio nuevo. Pero si hay algo que puedo decir acerca de Arca Church, es que aquí es la voluntad de Dios. Que fue la palabra que Él me dio en un momento que también atravesamos duro el ministerio, que eso vamos para el siguiente capítulo. Dios me dijo, esta vez, David, ya no va a ser a tu manera, sino a mi manera. Y literal, yo he dejado a Dios obrar aquí a su manera. Y por eso han pasado muchas cosas desde este lugar bello que hoy podemos tener. Ha sido impresionante todo lo que Dios ha hecho, pero porque hemos rendido nuestra voluntad a Él. Acá no hay nada, no hay, como dice
no hay una hojita de un árbol que se caiga sino por la voluntad de Dios. Acá no se mueve nada sino por la voluntad de Dios, porque sabemos que es lo que Dios quiere. Así que, literal, nada. Todo. Gracias por ver este episodio. Cuídense mucho. Pórtense bien. No hagan travesuras. Y chao, chao. Chao.